Ola, soy Pablo Antón Marín Estrada y nos próximos minutos vamos falar con Laura Marcos, licenciada en Filoloxía Inglesa, escritora, poeta, y una de las voces más lúcides y atentes de las nuevas generaciones de la literatura de nuestra lengua. Nayuri, un espacio a Fallaizu para falar posao. Hola Laura, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas, Pablo Antón. Bueno, pues bien llegada a esta casa, que es una casa donde falamos sobre todo de la relación que hay entre la nuestra lengua y la creación, la imaginación, el pensamiento y también la difusión del propio idioma a través de las artes y de las lletres. En el tu caso, Laura, tú que yes de Mieres ye uno de esos ñeros tradicionales de asturfalantes como todos los cuenques. En el tu caso, tú criaste en un ambiente donde el asturiano era de algo vivo, presente, aunque fuera a mecigallá un poco con el castellán. Sí, yo pienso que de aquella, o sea, en los años 80, cuando yo me crié, y era un elemento ambiental del que ni siquiera había conciencia, había cierta conciencia, pero que bueno, que ya era realmente estaba muy presente. Y después yo tuve la suerte de estudiar en una escuela que fue de las pioneres del enseño del asturiano, y donde realmente pienso que el profesorado, aunque no fuera profesorado de lengua, sí que era bastante estaba bastante concienciado y eran por lo menos muy favorables, por lo menos a que los niños y niñas que estábamos allí que supiéramos distinguir y que no se nos reprimía y pasó a otra gente, ¿no? Que no se nos reprimía ni se nos tenía menos el uso del asturiano, sino que se nos animaba a saber distinguir y a conocerles dos lenguas. Y yo pienso que eso fue una cosa que por desgracia no en todo el mundo ni de la mi generación ni de las anteriores tuvo, que ahora ya más habitual, ¿no? Pero de aquella pienso que fue muy positivo. Na tu casa, na tu familia, falabase asturiano amestado así de forma cotidiana? Sí, claro, como lo que te digo, de aquella ya era muy habitual, y lo que pasa que, bueno, la mi familia materna no es originaria de Asturias. Mi abuela nació y crióse en el País Vasco. La familia de mi abuelo eran de Madrid, que vinieron pues entiendo que sobre los años 20 o así, ¿no? Entonces que sí que tiene una trayectoria en Mieres, sí, y mi madre pues mesmamente con esas condiciones pues también falaba un asturiano amestado, ¿no? Como decimos, en contacto con el castellano, pero también, bueno, muy y además ahora, bueno, interésase mucho por eso. Y nada, mi familia paterna, pues sí que son, aunque también hay unas cuantas generaciones que vinieron, tampoco tengo yo un linaje asturiano como mucha gente en la cuenca, ¿no? Ancestral, pero sí que bueno, tiene más regaño en Asturias. Y claro, y ahí donde viene también mucha más de donde viene mucho más el acervo, ¿no? El patrimonio.
Y en el teu caso, la literatura y era de algo que también estaba en tu vida cotidiana cuando eres neña y eres de esas neñes que en vez de andar por ahí haciendo trastaes, pues encontraban los libros o incluso los tebeos o en otro tipo de cosas ahí más posaes ahí. Hoy sí, no, yo siempre sí, fui, ¿no? yo siempre fui, en casa siempre fui la formal Sí, ¿no? de los primos y eso. Sí, no, yo la verdad es que deprendí ayer, bueno, el primero de deprender ayer, tengo una anécdota muy simpática que es que tenía un cuento de Blancanieves y aprendílo de memoria de tal manera que decíalo en voz alta y hasta pasaba las páginas cuando tocaba y entonces bueno, la maestra flipó porque pensó que con 3 4 años porque además era recitado con toda la intención, ¿no? Entonces siempre la literatura fue una cosa que me prestó por la vida, los cuentos y los tebeos también, ¿no? A lo primero de Zipizape. Y bueno, y de ahí a Mortadelo y todo este más que, bueno, el cómic español sí acompañóme mucho de la infancia y también eso, cuentos y cuentos de todo tipo y bueno, sin parar, con muchísima o sea, era algo de lo que nunca cansaba nunca. Y más adelante en el instituto y eres de los que no roceaban de las lectures ahí encamentadas o obligatorias o tenías tú también les propias tuyas ya con, vamos, afinar un poco lo que te prestaba o no yer. Bueno, no. En el instituto, la verdad que disfrutélo también bastante y lo que no soporté, lo que quizá ves que puede decirse eso, pero bueno, interesaban más otras cosas también. Y es verdad que por ejemplo, si no sé por qué, pero la literatura española castellana no es una cosa que me interesara sobremanera, vamos, es una cosa que entonces tenía otras lecturas, pero bueno, también eso, no cuando te presta ayer y todo y es bastante difícil que algo que tenga una calidad, que tenga una profundidad te disguste del todo, ¿no? Pero tenías buenos profes o buenos profes, porque a veces el estímulo de la lectura o de ciertas, hay, digamos eso, tendencias creativas, cuenta mucho también eso, ¿no? Que de alguien tengas ahí como una especie de estímulo de guía. Pues de eso tengo que decir que no fue una cosa que no tengo yo ahí acuérdome más casi de eso de los de la escuela que de los también porque yo soy de la generación XB, ¿no? Que tuve en la escuela hasta los 14 ya, pero sí que me acuerdo más de la gente de la escuela que la de la secundaria. Sí, ¿no? Sí. Además ahí, vamos, en el caso y era un poco eso, tú fuiste, digamos, cultivando el tuo propio enclín y el tuo propio gusto, ¿no? Con el tiempo, me imagino. Sí. Y los dos primeros, vamos, cuando empezaste los dos primeros escritos, aunque fueran ahí íntimos o juegos o algo, ¿eso qué sería? ¿Ya en tiempos ya de la facultad o ya bueno, de adolescente? Yo en verdad ya escribí de muy pequeña. Igual el primer poema que debe de estar todavía per casa, de hecho dictélo a mi madre, era como vamos a escribir esto y fue ella la que lo escribió lo que yo decía y tal y ¿y era en asturiano o en castellano? No, sí, era en castellano. En castellano. Pero bueno, claro, de aquella las lecturas no eran en asturiano tampoco, y en aquel momento. Acuérdame que tenía un cuento que se llama La aventura formidable del hombrecillo indomable, que es una maravilla de cuento
pa surrealista que lle en rima, y yo recomiendo a cualquiera que tenga criaturas cerca. Y entonces, bueno, eso llamó mucho la atención, ¿no? Lo de que, esto rima, ¿no? O sea, qué simpático ¿no? Qué distinto de lo normal, además que, bueno, y una historia muy rocambolesca, muy surrealista, simpática también, y entonces, bueno, fue una especie de querer aferrarme a eso. Pero bueno, también eso, cuentos y todo, que en la escuela también nos mandaban escribir, ¿no? Y bueno, nos mandaban o nos proponían escribir durante, o sea, en todo lo que fue la primaria. Y bueno, y de ahí también concursos también de los que participes con la escuela. Entonces, bueno, ahí también empieces a ver que hay algo que a la gente que tiene un reconocimiento, ¿no? Que a la gente, a la otra gente y presta, y como, bueno, en ese caso quiero decir que yo esa autoestima creativa foi cultivada desde fuera, ¿no? No fue una cosa que yo tuviera que luchar mucho por ella, porque es verdad que a mí siempre se me reconoció como... Nadie me quitó de escribir, digamos, todo lo contrario, ¿no? Siempre me lo... te afalaron, sí, te animaron, ¿no? Siempre me animaron mucho, sí. Entonces en eso creo que tengo una situación muy privilegiada con respecto a otra gente, otras generaciones, otras circunstancias. ¿Y eso orientó desde algún ambiente también los dos estudios ahí hacia las humanidades, o en concreto eso hacia filología, el día que, o el tiempo que tuviste más o menos que decir a ver qué fago y tal? Bueno, a mí lo que me gustaba, o lo que, digamos que lo que me atraía, veía yo que tenía como más, igual por el glamour, o una idea que yo tenía, era la traducción e interpretación. También empecé a estudiar lenguas de rapazuca en la escuela de idiomas en Mieres y tal, entonces sí que siempre me prestaron las lenguas también, y tenía, bueno, facilidad para ello. Entonces pensaba en traducción e interpretación, pero después, bueno, pues la circunstancia esta de... ahí como que no tuve la suficiente decisión, o no lo tuve suficientemente claro, y entonces matriculéme aquí en filología inglesa, un poco como pensando en algún momento en dar ese blinco para traducción, pero bueno, no, eso al final no pasó, pero bueno. Y bueno, claro, quiero decir, una carrera que consiste en gran medida en leer, pues claro, y un atractivo, ¿no? Para mí, por lo menos, y era un atractivo. Y no te, digamos, no te desanimaba, pues eso, que ya de aquella, cuando seguramente tomaste esa decisión, digamos, les carreres o les humanidades tenían como cierta mala fama ya de decir non son estudios prácticos, ahora hay que hacer esto otro, tal, eso llegóte a ti, chiscote un poco. A ver, a mí siempre me chiscó eso, a mí como a cualquier... estudiante que estudie bien, o sea, hay una guerra sucia, por decirlo de esta manera, a que la gente que estudia bien y que aprueba todo y con buenas notas, que tiene que ir por lo menos a ciencias mixtas, ¿no? Como o a ciencias sociales, que humanidades. A mí sí que me apartaron de las humanidades, o sea, del latín y el griego, sí que un poco me hicieron apartarme de ese camino. Entonces yo estudié por ciencias mixtas, no recuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, sin apartarse de las matemáticas, que bueno, tampoco yo tenía fobia, ¿no? Pero bueno, seguramente disfrutará más del griego y del latín, pero bueno. Entonces nada, yo... En ese momento sí que me dijeron, oye, humanidades no, que después igual te arrepientes o no puedes ir para una carrera si quieres y tal, pero después a la hora de escoger la carrera
También hay que tener en cuenta que Asturias, como llevan en esta crisis permanente tantos años, como que más o menos asumíase que el paro y la emigración era para todos, yo creo. Yo siempre tuve parte del que pase, como el orvallo y la borrina. Y era un rito de paso más, ¿no? O sea, cuando acabes la carrera y tengas 23 años, vas a tener que buscarte la vida de otra manera o vas a acabar en el paro, ¿no? o marchando, o en el Alimerca, o sea, haciendo cualquier otra cosa. Entonces, nada, bueno, o opositando, ¿no? O sea, entonces, que eso ya se veía como un... Yo creo que siempre hubo esa bueno, por lo menos la sensación que yo tuve, ¿no? Con que no fue una torga para escoger la carrera tampoco. Y así como recordabas eso, que de niña tuviste, vamos, gracias a esa escolarización que había en centros, en Mieres y tal, pues la ocasión de, o por lo menos visto desde ahora, de extremar pues los dos registros lingüísticos, la especie, no sé cómo llamarlo, de toma de conciencia lingüística o por lo menos de algo que te estimuló a enfocarte en escribir en nuestra lengua, a la vez también pues como ciudadana ver que había una necesidad de, digamos, de recuperar y de hacer, digamos, camino a un futuro para el asturiano. ¿Eso cuándo te llega? ¿También en la época de la facultad o ya ruxía per ahí? No, o sea, yo creo que de pequeña ya lo tuve muy claro, sí, ¿no? Con lo que era la escolarización y, bueno, cuando conoces, porque, bueno, de aquella... La cuestión es que los maestros y las maestres que había de asturiano, güey, igual se enfoca, está más normalizada la asignatura o tendrá las cosas buenas y malas, pero de aquella la gente ya era muy militante también, o sea, por lo menos ya era algo que lo hacían con mucho sentimiento, ¿no? La enseñanza del asturiano. Y lo transmitían, ¿no? Y lo transmitían, claro que sí. Y el valor, o sea, sabían que estaban luchando. Yo creo que esa generación de maestros hizo un trabajo titánico y muy ingrato, que era el de oponerse a todo el establishment cultural asturiano que había de aquella. Y hacer por voltear la ola poniendo los guajes en esa situación de decir que no vos llegue esa fola de odio y de desprecio, ¿no? Por lo asturiano y por lo menos que si no vos hacéis militantes, que tampoco creo que fuera un adoctrinamiento, fue bueno una enseñanza importante, ¿no? La de el aprecio por lo dun y el conocimiento, que el conocimiento, o sea, que el aprecio venga del conocimiento también, ¿no? Entonces, digamos que eso siempre fue una parte de la mi conciencia. Y luego, por ejemplo, también, pues eso, cuando te pones, a mí digamos que también la iluminación, por decirlo de alguna manera, digamos que la necesidad de conocer del asturiano escrito también vino porque yo cuando de adolescente te pones a escribir una carta a una amiga, ¿no? Como hacíamos en todos por el verano o lo que fuere, que ya los amigos con los que te relacionabas normalmente, pues pasabas del oral al escrito, pues yo creo que ahí dime cuenta de alguna manera que tan separado estaba el castellano escrito del asturiano escrito de lo que era la oralidad mía del día a día. Quiero decir que si el asturiano normativo resultaba artificioso, el castellano normativo resultaba tanto o más artificioso que el otro. Entonces, para lo que era representar la mi expresión, ¿no? Con que siempre tuve claro que cualquiera de los dos por les costara iba a ser bueno, una escolleta que
yo lo que a mucha xente lo que pasa é que el castellano asúmelo como normal porque fue lo único que enseñaron por escrito, ¿no? Claro. Para escribir. Y literariamente, vamos, cuando tomes la decisión también de escribir en asturiano, ¿hay ahí ves algún, o sea, porque tú tienes cultivado, también tienes escrito y publicado cosas en castellano y tal, pero digamos, hay un momento en el que tú ves también que el asturiano puede ser atractivo literariamente como herramienta de creación, más allá de ese sentimiento que tenías. Bueno, yo también, como lectora también incansable, ¿no? Que te decía, también tiré mucho de la biblioteca de la escuela y llevé un montón de cosas en asturiano también. O sea, no llegué que fuera solo lo de clase, quiero decir que también, pues nada, las traducciones que había de aquella, de Colasín, también, bueno, pues ver qué cosas que conoces en asturiano también, o sea, en castellano también tan asturiano también era muy muy prestoso, ¿no? Pero luego refiérome a eso, en el momento en que empieces a escribir, si sentiste que podía tener como un valor añadido, digamos, también estético y literario, el asturiano, una lengua que por una parte está en la situación social de minorización que está, pero a la vez también tiene muchas cosas por hacer y por descubrir que no tienen lenguas pues como el castellano, como el inglés o otros. Bueno, eso tampoco fue una cosa que fuera especialmente atractiva para mí. Igual, yo creo que la escrita del asturiano más bien de que en el fondo yo pienso que es lo que más me representa, ¿no? Que la herramienta más afalladiza para lo que yo quiero contar y que no... que con el castellano, digamos que lo intenté, tampoco tengo tanto publicado ni escrito, no pienses, fue una etapa así bueno, eso, en la universidad empecé a escribir algo en castellano literariamente, pero enseguida vi que no, ya era lo mío, ¿no? O sea, ya era como que no sé, y como la paleta de un pintor, no sé, o sea, lo que... o la técnica de un pintor que si uno quiere más el óleo que la acuarela, ¿no? Yo en el caso mío vi que el castellano... Ha fallado mejor, digamos. Y a veces intento retomarlo y empiezo no traducir, sino empezar cosas en castellano directamente y cuéstame y acabo por dejarlo para parado y empezar otra vez en asturiano, porque te me ha pasado con algún cuento de... ¿no? Sí. Que no acabo de atopar yo como la voz, ¿no? El registro oral del castellano, pues bueno, tienes contacto con él a través de la tele, las series y todo esto. Bueno, ahora cada vez se habla más castellano, la verdad que a veces que pones... Yo soy muy aficionada de poner la orella como muchos filólogos, ¿no? Que somos espíes. Sí. Entonces lo que... Claro, que normalmente que lo faes por escuchar matices y cosas de asturiano, pero cada vez cuesta más y cada vez te sorprendes escuchando más cosas que te son muy allenes, ¿no? Muchas veces en boca de la gente mozo. Y tú que cultives tanto la narrativa como la poesía, también la crítica, también te dedicaste un tiempo a hacer ahí lecturas, ahí críticas o reseñas, digamos, donde tú cuando sientes esa necesidad de escribir, de compartirlo con los demás, llegues incluso a extremar, decir esto, digamos, dan para un relato o esto lle un poema, esto que me viene aquí rusheando en la mente y que va dando vueltas y tal, o sale de alguna manera natural una vez que estás en ello, ahí arriba al papel o arriba al ordenador. Bueno, yo un poco según la idea que se me presenta o muchas veces los poemas muchas veces parten como de asociaciones de palabras, ¿no? Que de alguna manera
de alguna manera lleguen asociaciones de palabras, ¿no? Sintagmas ahí que dices tú, o esto puede ser como un título, un punto de partida o un verso. Y yo, como, bueno, dije 3 veces, muchas veces la idea depende de si necesita elaboración, ¿no? O necesita síntesis. Yo tengo como esa distinción. Si necesita elaboración, quiere decir que necesita, bueno, pues eso, encarnarse en unos personajes, situarse en un contexto, bueno, tener un desarrollo en el tiempo, eso, bueno, pues eso ya lleva claramente una idea narrativa, ¿no? Si la idea hay algo que necesites, pues eso, como atrapar, ¿no? Y hacer un retrato más estático, más como si fuera una pintura, pues entonces lleva una cuestión más para la poesía. ¿Y tú dónde te sientes más cómodo? ¿Dónde te falles mejor? Digamos, en la forma del verso, que a veces también, digamos, y un poco permítete, pues, estar eso, dando vueltas a lo mejor a esas palabras o a ese poema, a ese borrador, volver sobre él, y un cuento tal parece que requiere posarte más ahí en riba, poner ahí, centrate en que no se te vaya ese filo narrativo. No, yo la narrativa está como mejor funciona oye a intervalos muy pequeños, pero muy lo que mejor resultado me da es cuando un cuento lo voy escribiendo a lo mejor a lo largo de una semana o 2 y a cachinos de a lo mejor nunca más de una página al día, casi por lo general menos, incluso. Como por etapas, ahí sí, como unas... Sí, de ir, pues eso, visualizando las escenas, visualizando los personajes y tal, y de ir poco a poco, pues al día revisar lo que hiciste el día anterior, añadir algún detalle y tirar un cachín más, y luego y así sucesivamente. Lo que pueda tardar, que claro, eso, o sea, pueden ser bueno, de ellos días, digamos. Y tú que eres una lectora ahí bien atenta también de lo que es faina asturiano, si tuvieras que decir así a grandes rasgos y ahí resumidamente también lo que eches en falta en la literatura asturiana actual y lo que tiene de virtud o de valir que la fai comparable a otras literaturas, y por eso también un poco que puede valir de garantía que la nuestra lengua también tenga un futuro, ¿cuál serían esas dos cosas? Yo he hecho un poquitín de menos, bueno, lo que ya casi ya un lugar común que lle más mujeres narradores, ¿no? Porque es verdad que la narrativa aporta un punto de vista. Hay gente que dice que non dá más quien escriba. Yo pienso que non, o sea, a mí é difícil que se me escapa. Bueno, non sabría, tampouco no sé, pero bueno, como tengo también cierta experiencia, por ejemplo, en xuraos de concursos y eso, a mí é difícil que me equivoque con eso. A ver si en algún momento pasa, porque bueno, podría ser, pero bueno, que a ver, el punto de vista de las vivencias y hay algo ahí que en la narración queda muy patente también, sí, o sea, de los puntos de vista de mujeres, sobre todo, bueno, claro, mujeres que escriban con perspectiva de género, que también hay hombres que pueden escribir con perspectiva de género, no hay una cuestión solo de género de las personas que escriben, sino también de cómo lo planteen, ¿no? De que si lo planteen como que hay algo que atraviesa toda la sociedad, todas las vivencias de una persona, o que hay un dato más como si es Rocío Moreno, el personaje. Entonces,
eso yo lo que, o sea, más echo de menos más escritura con perspectiva de xénero na narrativa, que pienso que na poesía sí que sí que aparece con máis frecuencia. Y después y como virtud pienso que hay una serie de escritores que ya lo de escribir en asturiano no lo tienen como, o sea, que lleve una cosa que bueno, que sí, a ver cómo lo planteo, que yo pienso que hay escritores que tienen una ambición literaria que va más allá de escribir en asturiano, o sea, que quieren ser escritores, ¿no? Que son escritores que quieren serlo realmente, y como tales, pues eso, escriben en asturiano por la circunstancia que sea, bien por que quieren andar caminos non andados, o que quieren o que lo que consideran más afalladizo, pero bueno, que ya hay una cierta normalidad en las razones, o sea, la forma de encarar el fecho de escribir, ¿no? Pues muchísimas gracias. La última pregunta y era también si crees que tiene futuro la nuestra lengua, una frase muy corta. Bueno, pues sí, o sea, vese que non falta relevo, ¿no? Yo, por lo menos, bueno, en la generación que va detrás mío, luego después habrá que ver los siguientes, como la xente ya más moza, bueno, pues se incorpora a la creación literaria, pero bueno, pienso que sí que lo tiene. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por traerme. Nayuri, un espacio afallaizu pa falar posao.